Lucía sintió el aire espeso apenas bajaron del bote, un olor a sal mezclado con lodo que parecía pegarse a la piel. Matías, todavía ajustando la cámara en el pecho, observó la aldea con una curiosidad silenciosa. Casas de madera ligera se alineaban sobre pilotes, algunas inclinadas por el tiempo o por la marea. Otras parecían recién reforzadas, como si alguien hubiese tenido prisa por ocultar grietas. Era un paisaje tranquilo, pero la tranquilidad tenía bordes filosos. Habían llegado allí buscando registrar técnicas de pesca tradicional para un pequeño documental. Un proyecto simple, íntimo, algo que Lucía esperaba que les devolviera el entusiasmo después de meses sintiéndose ambos un poco perdidos en lo personal. Pero, al pisar el muelle improvisado, algo se quebró en el aire. La gente dejó de hablar, no por hostilidad, sino por una cautela que ninguno de los dos supo interpretar. La primera mujer que se acercó apenas levantó la mirada. Señaló un camino estrecho entre las casas y murmuró algo que sonó a bienvenida, aunque sin convicción. Lucía intentó preguntarle sobre los pescadores, sobre quién podría guiarlos por el manglar, pero la mujer desvió los ojos hacia el suelo, como si las palabras le estorbaran en la boca. Se alejó rápido, y en ese gesto había una especie de urgencia contenida. Matías sintió un leve hormigueo en la nuca. No era miedo. Era esa inquietud que aparece cuando uno entra en un lugar donde todos se conocen entre sí, y reconocen de inmediato a quienes no pertenecen allí. Él quiso decirle algo a Lucía, pero ella ya estaba grabando planos generales del muelle, fascinada por la luz húmeda que filtraba el cielo nublado. Mientras avanzaban, notaron más detalles incómodos. Redes recogidas demasiado pronto para esa hora, botes que deberían estar en el agua todavía amarrados, y un hombre cargando un cubo que desprendía un olor extraño, como de mar concentrado y ligeramente metálico. Al verlos, volteó el cubo para esconder el contenido y siguió su camino sin explicar nada. Lucía intercambió una mirada rápida con Matías. No había agresividad, pero sí un silencio cargado, como si cada habitante evaluara cuánto podían decir y cuánto debían callar. Cerca de una cabaña, un anciano los observaba fijamente. No parpadeaba. Solo levantó la mano y la movió despacio en un gesto que pretendía parecer amable, aunque había algo opaco en su expresión. Cuando Lucía preguntó por el manglar, el anciano tardó demasiado en responder, como si calculase un riesgo invisible. Al final, solo dijo: «Mejor no ir cuando sube la marea». Nada más, ni un porqué. La sensación de que habían pisado un territorio rodeado de secretos comenzó a instalarse dentro de ellos, como humedad entre las costillas. Y aún así, Lucía sonrió. Esa reacción suya, mitad nerviosa, mitad fascinada, era algo que Matías conocía bien. Significaba que ya estaba comprometida con la historia, incluso sin saber cuál era. Y entonces, desde la parte trasera de una casa, se escuchó el golpe seco de una puerta cerrándose con fuerza. Una figura se ocultó demasiado rápido. Matías tragó saliva. Lucía apretó la cámara. Algo no encajaba en esa aldea. Algo que nadie quería explicar. Lucía avanzó por el pasillo estrecho entre las casas, sintiendo cómo la madera crujía bajo sus pasos. El sol comenzaba a filtrarse entre las nubes, aunque la luz parecía más fría de lo normal, como si el día aún no hubiese decidido abrirse del todo. Matías caminaba detrás de ella, atento al sonido de sus propias pisadas y a los silencios ajenos. Un grupo de niños jugaba cerca de una barca invertida. Reían, pero en cuanto notaron la presencia de la pareja, las risas se deshicieron. Uno de ellos señaló discretamente hacia la entrada del manglar, un sendero oscuro donde las raíces se entrelazaban como dedos viejos. Otro niño le dio un leve empujón, como advirtiéndole que no hiciera eso. Después, todos corrieron en direcciones distintas, dejando un eco extraño en el aire. Lucía se detuvo. «¿Viste eso?», susurró. Matías asintió. «Se asustan cuando hablamos del manglar, o de cualquier cosa». Ella levantó la cámara otra vez, enfocando la línea borrosa entre la playa y el laberinto de raíces. Había algo en ese lugar. No prohibido, pero sí evitado. Un espacio que la aldea no quería mirar demasiado.
como si cada sombra allí guardara una historia que preferían enterrar. Mientras filmaba, un hombre joven apareció cargando 2 cestas de mimbre. Caminaba rápido, con los hombros tensos. Cuando vio que Matías intentaba observar el contenido, cambió la dirección del paso y cubrió las cestas con un trapo húmedo. No saludó, no explicó. Solo apuró el ritmo hacia una bodega pequeña detrás de las casas. Lucía, intrigada, dejó de grabar. ¿Te fijaste en el olor? Matías frunció el ceño. Fuerte, como mar concentrado, y algo más. Se acercaron un poco a la bodega. No entraron, apenas miraron. Había cajas apiladas, redes colgando, y una mesa manchada con restos secos de algo que parecía mucoso. No era sangre. Tampoco parecía pescado común. Era otra cosa, algo que Matías no reconoció, pero que le erizó la piel por alguna razón que no supo explicar. En ese momento, un hombre mayor salió de la sombra. Tenía la espalda curva y un machete oxidado colgando de la cintura. No lo levantó ni lo mostró de forma amenazante, pero lo tocó justo cuando reparó en ellos. Un gesto mínimo, casi natural, aunque no lo suficientemente natural como para ignorarlo. «Esa zona no es para visitantes», dijo sin levantar la voz. Su español era lento, aprendido por necesidad, no por costumbre. Lucía respiró hondo, intentando no tensarse. «Solo buscábamos a alguien que pudiera guiarnos por el manglar. Estamos haciendo un documental pequeño, sobre pesca tradicional». El hombre no contestó. Sus ojos se movieron hacia las cámaras, luego hacia la bodega, luego de nuevo hacia ellos. Hubo un silencio espeso, como si sopesara la frase que todavía no había dicho. Finalmente señaló hacia una casa alejada, cerca de la ribera. «Hablen con Ramil», indicó. Pronunció el nombre con una mezcla de respeto y incomodidad. «Él conoce todo esto». No añadió más. Tampoco deseó suerte. Solo se alejó despacio, arrastrando los pies entre la arena mojada. Lucía y Matías intercambiaron una mirada larga. El nombre Ramil quedó suspendido entre ellos, cargado de un peso que ninguno comprendía todavía. Era la primera pista real, y también el primer indicio de que no estaban simplemente registrando tradiciones locales. Había algo más profundo escondiéndose detrás de cada red, cada cesta cubierta y cada silencio de la aldea. Lucía ajustó la cámara en el pecho. Matías tragó saliva. Los dos sabían que debían acercarse a esa casa, aunque desde la distancia parecía que alguien detrás de la ventana ya los estaba observando. El sendero hacia la casa de Ramil bordeaba la orilla, donde la marea baja dejaba al descubierto un tapiz irregular de raíces y lodo. Cada paso hacía un sonido húmedo, como si el suelo respirara. Lucía avanzaba con la cámara pegada al pecho, tratando de capturar la textura del lugar, aunque en el fondo sentía un leve cosquilleo de alerta. Matías, detrás de ella, observaba más el comportamiento de las personas que el paisaje. La casa señalada por el anciano era distinta del resto, no por su forma, sino por el estado. Parecía reparada a medias, como si cada arreglo hubiera sido improvisado. Una tabla nueva junto a otra carcomida, una ventana rota cubierta con una lona azul, un bote pequeño amarrado demasiado cerca, ocupando un espacio incómodo en la ribera. Antes de que pudieran tocar la puerta, ésta se abrió apenas unos centímetros. Un hombre de unos 30 y tantos los miró con el ceño apretado. Era fuerte, curtido por el sol, con ojeras profundas que daban la impresión de noches mal dormidas. «¿Qué quieren?», preguntó sin rodeos. Lucía inhaló, consciente del filo invisible en la atmósfera. «Nos dijeron que usted podría guiarnos por el manglar. Estamos trabajando en un documental sobre pesca tradicional. Nada complejo». Ramil no respondió de inmediato. Sus ojos viajaron del rostro de Lucía a la cámara, luego a Matías. Había un cálculo rápido detrás de esa mirada. Riesgo, conveniencia, peligro de hablar demasiado. Finalmente, abrió la puerta un poco más, pero no lo suficiente como para invitarlos a entrar. «La marea sube rápido ahí», dijo. «Si no conocen el camino, no deberían meterse». Era advertencia, no consejo. Matías intentó suavizar el ambiente. «Solo necesitamos entender la zona, grabar algunos planos. No queremos molestar a nadie». Ramil apretó la mandíbula.
En este pueblo no nos gustan las preguntas. La frase cayó como una piedra al agua, sin eco, sin explicación. Lucía sintió un pequeño peso en el estómago, pero no retrocedió. No buscamos problemas, insistió. Solo historias. Y si alguien aquí tiene una, es usted. Los demás nos evitan, pero todos mencionan su nombre. Ramil entrecerró los ojos. No le gustaba ser el centro de nada. Había tensión en su postura, una mezcla rara de rabia contenida y culpa que se filtraba incluso en los gestos más simples. Sin embargo, algo en la insistencia tranquila de Lucía lo desarmó un poco. Se pasó la mano por la nuca y finalmente dijo: «Mañana, al amanecer. Si realmente quieren entrar, los llevo. Pero no graben aquí. No ahora». Lucía asintió sin discutir. Matías también, aunque por dentro una duda se clavaba como una astilla. ¿Por qué alguien que no quería preguntas aceptaría guiarlos? Ramil cerró la puerta sin despedirse. Mientras regresaban por el sendero, Lucía se detuvo al escuchar un crujido atrás. No era el sonido de la marea ni de las ramas. Era más seco, más humano. Matías volteó a tiempo para ver una figura esconderse detrás de una pila de redes secándose. «Nos están vigilando», murmuró él, con un tono más bajo del que pretendía. «Creo que desde que llegamos», respondió Lucía. Caminaron en silencio unos metros, intentando procesar el encuentro. El día avanzaba, pero en la aldea el ambiente no se aligeraba. Parecía incluso más denso, como si su conversación con Ramil hubiera despertado algo que los demás preferían mantener dormido. Cuando llegaron al muelle, el bote que había estado allí temprano ya no estaba. Solo quedaba la marca húmeda donde había reposado. Matías sintió un hueco extraño en el pecho. «¿Te das cuenta?», susurró. «Cada movimiento que hacemos cambia algo aquí. No sabemos qué, pero lo cambia». Lucía no respondió. Miraba el manglar a lo lejos, donde el agua comenzaba a adentrarse entre las raíces, como si estuviera reclamando su territorio antes de tiempo. La noche cayó antes de que se dieran cuenta. En la aldea casi nadie encendió luces. Solo algunas lámparas débiles colgaban en los porches, parpadeando como si dudaran en mantenerse vivas. Lucía y Matías cenaron algo sencillo en la habitación que les habían asignado. Arroz frío, un pescado demasiado seco y un silencio que ninguno logró romper. Afuera, el viento movía las paredes de nipa como si quisiera entrar a escuchar. Lucía revisaba el material grabado. Había planos bonitos del muelle, algunos retratos fugaces de pescadores que desviaban la mirada, pero nada realmente útil. Sin embargo, algo llamó su atención. Un instante captado sin querer cuando ella bajó la cámara. En el fondo, detrás de las casas, se veía una sombra moviéndose entre dos estructuras, demasiado rápido para ser un niño, demasiado silencioso para ser un adulto distraído. Lucía retrocedió y pausó en esa fracción de segundo. Una silueta. Nada más. Pero la silueta miraba en dirección a ellos. «Mira esto», le dijo a Matías. Él observó la pantalla y frunció el ceño. «No me gusta. No sabemos quién es, ni por qué nos sigue». Lucía guardó la cámara sin añadir nada. No quería admitirlo, pero sentía una mezcla de fascinación y miedo pegada a la piel. Durmieron poco y mal. El sonido del agua subiendo y bajando, las pisadas ocasionales fuera de la cabaña, y ese silencio tenso de la aldea les impedían relajarse. A veces tenían la impresión de que alguien se detenía frente a su puerta y luego se alejaba. Ninguno se atrevió a verificarlo. Cuando el cielo apenas comenzaba a palidecer, se levantaron. El amanecer tenía un tono grisáceo que hacía parecer que el día estaba conteniéndose. Al salir, encontraron a Ramil esperándolos en la ribera, apoyado en un bote pequeño. Tenía el rostro cerrado, como si hubiera pasado la noche entera despierto. «Suban», dijo sin saludar. Matías lanzó una mirada rápida a Lucía. Había algo distinto en Ramil esa mañana, más apuro, más tensión en los hombros, casi ansiedad. Lucía sintió un nudo en la garganta, pero fingió calma. El bote avanzó hacia el manglar con un chirrido leve. A medida que entraban en el túnel natural de raíces, la luz se volvía más espesa, más verdosa. El aire olía a barro y sal, pero también a algo más sutil,
un aroma casi metálico que Matías había percibido antes, en la bodega donde los hombres escondían las cestas. ¿Siempre está tan quieto este lugar?, preguntó Lucía, sin sacar aún la cámara. Ramil no respondió. Sus ojos se movían de un lado a otro, atento a direcciones que ellos no distinguían. A ratos parecía escuchando algo, como si temiera oír un ruido conocido, un ruido no deseado. Finalmente murmuró: «No graben todavía». Lucía bajó la mirada, pero el silencio posterior era demasiado incómodo para dejarlo así. «¿Hay algún problema con el manglar?». Ramil apretó el remo con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «Algunas zonas no son para ustedes, ni para nadie que no conozca el camino». Matías sintió un escalofrío leve. «¿Peligrosas por la marea?», preguntó. Ramil negó con la cabeza. Era una negación corta, casi violenta. «Por otras cosas». Lucía abrió la boca para preguntar, pero una figura en la orilla los detuvo. Alguien estaba parado entre las raíces, observándolos. No se movía, no los saludó. Solo los seguía con la mirada, como evaluando algo que ellos no podían comprender. Cuando la corriente los alejó, Ramil murmuró algo apenas audible. «No deberían haber venido aquí». El bote se internó más. El agua se estrechó. Las raíces se cerraron como un laberinto viviente. Lucía sintió por primera vez una punzada real de miedo. Una idea pequeña pero insistente. No tenían control de nada allí. Y entonces, el bote pasó junto a algo atrapado entre dos raíces gruesas. Un objeto oscuro, hinchado por la humedad. Lucía lo vio primero. Matías lo reconoció después. Ramil intentó remar más rápido, como si no existiera. Era una red especial, distinta a las demás, con restos de algo pegado, algo que no parecía pescado común. Lucía tragó seco. Matías levantó la cámara por instinto. Ramil se volvió hacia ellos, esta vez con verdadera urgencia. «Les dije que no grabaran aquí». Su voz no fue un grito, pero llevaba un filo que cortó el aire, y en el eco tenue de ese reclamo, ambos entendieron algo simple y aterrador. Ramil no temía por ellos. Temía por lo que podían ver, o por quién podía verlos a ellos. El bote siguió avanzando entre los canales estrechos del manglar, mientras la tensión parecía hundirse en el agua como una sombra más. Lucía había bajado la cámara, pero su mente seguía capturando cada detalle: el olor denso del lodo, el sonido hueco del remo golpeando la superficie, la forma en que Ramil evitaba mirar hacia donde habían visto la red. Matías, en cambio, mantenía los ojos fijos en él, tratando de descifrar si su inquietud venía del lugar o de sí mismo. El silencio era tan espeso que casi dolía. Ramil respiraba hondo, como si intentara mantener algo bajo control dentro de su propio pecho, hasta que, sin que nadie preguntara, murmuró: «Esa red no es de pesca común». Lucía giró hacia él, conteniendo la urgencia de pedir más. Ramil siguió remando, pero su mirada permaneció clavada en un punto invisible frente al bote. «Hay gente», continuó, «que viene por la noche. Usan esas redes para sacar cosas que no deberían sacar, cosas que aquí cuidamos desde hace generaciones». Matías sintió un estremecimiento en la espalda. «Cosas del mar, o cosas de otras personas». Ramil no respondió. El silencio valía más que cualquier explicación. A unos metros, la vegetación se abrió levemente, revelando una zona más clara. Había restos de una fogata apagada, tablones húmedos tirados sin orden y una cuerda gruesa atada a un tronco. Lucía se inclinó un poco para mirar mejor, pero el bote pasó de largo. Ramil no quiso acercarse. «¿Quién viene aquí por las noches?», preguntó Lucía. El hombre apretó los labios. «Gente que no quiere ser vista, y gente que tampoco quiere ver a otros». La respuesta no era suficiente, pero llevaba dentro algo más grande, algo que él no se atrevía a desenterrar con dos desconocidos escuchándolo. Siguieron avanzando hasta llegar a un recodo oscuro del manglar. Allí, el agua era más profunda y más lisa, como si guardara secretos. Una rama caída flotaba quieta cerca del bote. De repente, un golpe seco resonó bajo ellos. Algo chocó con la quilla. Lucía dio un pequeño sobresalto.
Matías se inclinó para mirar el agua, intentando distinguir alguna forma bajo la superficie, pero todo lo que vio fue una sombra difusa que se movió lentamente hacia la oscuridad. Ramil tensó el cuerpo. «Nos vamos», dijo, y esta vez no dejó espacio a discusión. Reorientó el bote contracorriente, remando con una fuerza que contrasteaba con su silencio habitual. Lucía quiso insistir, pero algo en la postura del hombre le dijo que era mejor no hacerlo. Había miedo allí. No nervios, sino miedo real, acumulado. Cuando por fin salieron del túnel de raíces y la luz abrió un poco el paisaje, Ramil soltó un suspiro largo, casi quebrado. «No vuelvan solos», advirtió. «Este lugar engaña. Parece tranquilo, pero no lo es». Lucía cruzó una mirada con Matías. Esa frase no parecía hablar solo de la marea o del terreno. Era más profundo, más humano, algo que la aldea enterra desde hacía tiempo. Cuando llegaron a la orilla, un grupo de hombres los esperaba. No hablaban, pero la tensión en sus hombros era evidente. Uno de ellos miró el bote, luego a Ramil y después a la cámara de Lucía. Fue una inspección silenciosa, como quien evalúa si algo debe ser permitido o no. Ramil bajó primero. «No digan nada de lo que vieron», susurró sin mirarlos. Lucía sintió un escalofrío lento recorrerle la espalda. Matías apretó la mandíbula, una mezcla de intuición y desconfianza empujando en su interior. Mientras caminaban de vuelta hacia la aldea, notaron varias cosas que antes habían pasado desapercibidas. Cestas ocultas bajo lonas húmedas, botes amarrados con nudos dobles que parecían hechos con prisa, y un olor fuerte saliendo de una cabaña cerrada con candado. De pronto, un muchacho se cruzó con ellos y soltó, en voz baja y temblorosa: «Si siguen preguntando, ellos no van a ser los únicos en meterse en problemas». Lucía se quedó inmóvil. Matías sintió que la advertencia lo atravesaba como un hilo de frío. Antes de que pudieran reaccionar, el muchacho ya había desaparecido entre las casas. Algo estaba pudriéndose en esa aldea, y parecía que todos preferían cargar con el olor antes que abrir una ventana. El regreso a la aldea tuvo un peso distinto. No era solo desconfianza, había una tensión nueva, casi palpable, como si la conversación con Ramil hubiera movido una pieza que nadie quería ver desplazada. Lucía intentó grabar algunos planos del camino, pero cada vez que levantaba la cámara, alguien cerraba una puerta, desviaba la mirada o desaparecía detrás de una pared. Era como si el pueblo se replegara sobre sí mismo, protegiendo algo que no debía salir a la luz. Matías caminaba un poco detrás, atento a cada detalle. Notó que el bote que faltaba la tarde anterior había vuelto a aparecer, ahora con una lona gris cubriéndolo por completo. También vio marcas frescas en la arena, arrastres que parecían recientes, como si algo pesado hubiera sido movido durante la noche o al amanecer. Cuando se agachó para mirar más de cerca, vio fragmentos de una red similar a la que encontraron en el manglar. Fibras gruesas, trenzado irregular y un olor fuerte, casi ácido, que no pertenecía a ningún pez común. «Lucía, ven», llamó en voz baja. Ella se acercó, inclinándose junto a él. No necesitaban hablar para entender que aquello no era un simple material de pesca. Había una intención escondida, una urgencia en los rastros. «Esto se parece a lo que vimos antes», susurró ella, «en el agua y en esa bodega». Matías asintió sin levantar la mirada. «Y lo están escondiendo. No quieren que nadie lo vea». Antes de que pudieran seguir examinando los restos, un hombre salió de la cabaña más cercana. Tenía los brazos llenos de tatuajes borrosos por el sol, el ceño fruncido y una expresión severa. No dijo una palabra, solo los observó, pero esa mirada tenía algo afilado, casi evaluador, como si estuviera decidiendo si podían quedarse, o si debían irse de inmediato. «Buenos días», intentó Lucía con una sonrisa suave. El hombre no respondió. Su mirada bajó a la cámara colgada en su pecho. Sus pupilas se tensaron, apenas perceptibles. Después se dio la vuelta y se perdió entre las casas. Lucía tragó saliva. «No es solo desconfianza», murmuró. «Es miedo». Matías estaba de acuerdo, pero no lo dijo. Lo que ambos pensaban era demasiado grande para ponerlo en palabras tan pronto.
Avanzaron hacia la parte central de la aldea, donde un pequeño puesto improvisado ofrecía pescado seco. La mujer detrás del mostrador, quizá la misma que los había evitado el primer día, los vio acercarse y quiso atenderlos, pero su mirada se desvió hacia algo detrás de ellos. Su expresión cambió, súbita, como si hubiera recordado algo urgente. «No deben quedarse más de lo necesario», dijo sin levantar la voz. «Hay cosas que no entienden, y mejor así». Lucía intentó preguntarle por qué, pero la mujer negó con la cabeza y se refugió dentro de su casa, cerrando la cortina de bambú con un ruido áspero. Matías respiró hondo. «¿Te das cuenta? Todos saben algo. Todos. Excepto nosotros», respondió Lucía. Decidieron regresar a la habitación para revisar el material con calma. Pero en cuanto subieron los escalones, Matías sintió algo extraño. La puerta, que él mismo había cerrado por dentro más temprano, ahora estaba entreabierta. Se quedaron quietos unos segundos, intercambiando miradas tensas. No había ruido adentro, ningún movimiento. Entraron despacio. La habitación estaba casi igual. Casi. Lucía notó lo primero. El pequeño bolso donde guardaba las tarjetas de memoria había sido movido. No robado, no abierto, solo desplazado unos centímetros, como si alguien hubiera querido revisarlo, pero sin dejar huellas obvias. Matías notó lo segundo. La ventana del lateral tenía marcas de manos en el borde inferior, como si alguien se hubiera apoyado para asomar la cabeza hacia adentro. Lucía sintió un frío suave expandiéndose por el pecho. «Entraron aquí», murmuró. «Estuvieron revisando. No se llevaron nada», dijo Matías, aunque la conclusión en su voz no era tranquilizadora. Porque si no habían robado, entonces habían buscado algo, o querían saber qué tenían ellos. Antes de que pudieran discutirlo, un golpe seco sonó afuera. No un golpe fuerte, sino uno preciso, como alguien dejando caer algo a propósito. Cuando salieron al porche, vieron una cesta abandonada en el suelo. Dentro había fragmentos de una red como la del manglar y un puñado de restos blandos, de color opaco, que parecían haber sido arrancados de algo vivo. Lucía retrocedió un paso. Matías sintió la piel erizársele en brazos y nuca. No era una amenaza directa, pero era un mensaje, uno que decía, sin palabras: «Sabemos lo que están mirando. Sabemos dónde están». Lucía cerró la puerta con más fuerza de la necesaria. El sonido resonó en la habitación, pero no logró alejar la sensación de haber cruzado un límite invisible. El mensaje en la cesta aún vibraba en su mente. No una advertencia vaga, sino un recordatorio directo de que alguien controlaba cada movimiento suyo dentro de la aldea. Matías caminó de un lado a otro, con las manos en la cabeza. Había un temblor imperceptible en sus dedos, producto de una mezcla de rabia y miedo. Esto ya no es solo desconfianza. Alguien nos está vigilando, y quiere que lo sepamos. Lucía intentó mantener la calma. Lo hacía por él, pero también porque conocía demasiado bien ese tipo de miedo, el que empieza suave y luego se adhiere a la piel. «No nos han hecho nada», dijo, aunque sabía que la frase sonaba hueca incluso para ella. «Tal vez solo quieren que no grabemos nada sensible». Matías se detuvo frente a la ventana. Afuera, una figura pasó entre dos casas, apenas visible. No se detuvo, pero la dirección de su cabeza dejaba claro que sabía exactamente dónde estaban ellos. «No, Lu, esto no es solo por grabar. Es porque algo pasó, algo grande, y estamos tocando bordes que no deberíamos tocar». Lucía tomó aire y se acercó a la cesta. Con asco contenido, levantó el fragmento de red más grande. Tenía un nudo extraño, reforzado con una fibra dura. Lo examinó con los ojos entrecerrados. «No es una red de pesca común, como dijo Ramil», murmuró. «Esto es para capturar algo que no quieren que salga a la superficie, o que no quieren que sea visto». Matías recordó el choque bajo el bote, la sombra que se desplazó lentamente. Un escalofrío le recorrió la espalda. «¿Crees que tenga que ver con esas cosas? ¿Esos animales raros que contrabandean? Pepinos de mar, caracoles protegidos». Lucía asintió despacio. ¿Y si alguien fue atrapado en medio de eso? Si hubo un accidente,
si alguien desapareció. La mirada de ambos se cruzó y no hizo falta decir el nombre: Dalisay, el pescador del que nadie hablaba. El fantasma silencioso entre la aldea y el manglar. Antes de que pudieran continuar, se escuchó un golpe en la puerta. No un golpe fuerte, sino un toque rápido, casi nervioso. Matías abrió con cautela, preparado para cualquier cosa. Era el muchacho que los había advertido antes. Sudaba, como si hubiese corrido. Miró detrás de él antes de hablar. No debieron ir con Ramil, susurró. Él estuvo ahí cuando... Se detuvo, tragó saliva, mirando de reojo hacia la ribera. No puedo decir más. No aquí. Lucía dio un paso adelante. ¿Qué pasó en el manglar? ¿Qué le pasó a Dalisay? El muchacho se estremeció ante el nombre. No lo digan en voz alta, pidió, mirando alrededor como si temiera ser escuchado. La gente cree que ustedes van a traer problemas. ¿Y los que vienen por la noche? ¿Ellos no quieren visitas? Matías sintió un latido fuerte en las sienes. ¿Quién viene por la noche? El muchacho negó con la cabeza. No puedo. Si hablo... Se interrumpió de golpe porque unos pasos se acercaban por la pasarela de madera. Lo siento. Y sin más, corrió hacia atrás de una casa y desapareció entre las sombras. Lucía intentó seguirlo, pero Matías la detuvo. Lu, dijo, con una voz que no intentó disimular su temor. Esto está empeorando. Ella miró hacia la entrada del manglar, donde la marea empezaba a subir lentamente. El agua se deslizaba entre las raíces, como si se preparara para cubrirlo todo. Y en esa quietud húmeda, la aldea parecía un organismo asustado, tensando sus músculos internos. «Tenemos dos opciones», dijo Lucía, respirando hondo. «O nos vamos ahora mismo, o seguimos», completó Matías. Ninguno sonrió, pero ambos sabían cuál opción los estaba llamando. Antes de que decidieran, un sonido los hizo girar. Un bote alejándose del muelle. Uno pequeño, discreto, demasiado discreto. Y en él reconocieron la silueta de Ramil, remando hacia el manglar, solo, sin mirar atrás. Lucía sintió una corriente de inquietud atravesarle el pecho. Matías lo sintió también. «No es una salida común», murmuró. «Está escondiéndose, o yendo a ocultar algo». La decisión se tomó sola, sin palabras. Lucía encendió la cámara. Matías apretó la mochila. Los dos sabían que seguir a Ramil podría ser su mayor error, o la única forma de entender lo que todos allí estaban tratando desesperadamente de ocultar. Bajaron al muelle sin hacer ruido, como si la madera pudiera delatarlos con un solo crujido. El bote de Ramil ya era una sombra que avanzaba entre los primeros corredores del manglar, y cada remada suya parecía empujar más lejos la posibilidad de detenerse a pensar. Lucía y Matías tomaron una embarcación ligera, una que apenas soportaba el peso de 2 personas. No tenían un plan exacto, solo la certeza de que Ramil no debía ir solo a ese lugar. Matías impulsó el bote a fuerza de brazos, tratando de mantener una distancia segura. El sonido del agua golpeando la madera era casi imperceptible, pero suficiente para que ambos sintieran que podían ser escuchados. Lucía enfocó el lente hacia adelante, intentando distinguir a Ramil entre la bruma húmeda. Sin embargo, la vegetación se cerraba en túneles oscuros que tragaban la luz. «No nos acerquemos demasiado», susurró Matías. «Lo sé», respondió ella, «pero no lo perdamos». El aire se volvió más denso, más frío. Una bandada de pájaros salió volando repentinamente entre las raíces, como huyendo de algo que los humanos aún no habían percibido. Lucía sintió la piel erizarse en los brazos. Algo en ese manglar parecía estar conteniendo un secreto que podía desbordarse en cualquier momento. Y, a medida que avanzaban, comenzaron a notar pequeños detalles que antes no habían visto. Boyas improvisadas hechas con botellas cortadas, sogas abandonadas que parecían haber sido cortadas con prisa, marcas en los troncos que no pertenecían a pescadores comunes. Señales silenciosas de que ese lugar tenía otro uso cuando el sol desaparecía. «Esto no es solo pesca», murmuró Matías. «Es un mapa que ellos mismos hicieron para encontrarse aquí sin ser vistos». Lucía quería responder,
Pero en ese instante, Ramil detuvo su bote. Se había quedado inmóvil frente a un claro del manglar donde el agua formaba un círculo perfecto, como un espejo inquieto. Lucía bajó la cámara un poco, conteniendo la respiración. Ramil miraba a su alrededor con una tensión casi palpable. No parecía tranquilo, parecía vigilado. Sin aviso, él se inclinó sobre el borde del bote y sacó algo del agua. Era una lona empapada, pesada. La levantó con esfuerzo y la apoyó en su embarcación. El sonido que hizo al caer fue sordo, orgánico. Lucía sintió un nudo en el estómago. Matías tragó saliva. —¿Qué demonios? —susurró él. Ramil abrió la lona apenas unos centímetros, como si temiera ver lo que había dentro. Entonces, la envolvió de nuevo con violencia, como si esa visión lo hubiese golpeado. Miró hacia la aldea, después hacia dentro del manglar. Sus ojos brillaban con algo que combinaba culpa, urgencia y miedo real. Lucía levantó la cámara sin pensarlo. El estabilizador tembló con su pulso. Pero en ese momento, un crujido resonó a su derecha. No venía de Ramil, venía de las raíces, de algún punto oscuro entre los árboles. Matías dejó de remar. «¿Hay alguien más aquí?» Lucía sintió el corazón dar un vuelco. No era paranoia, no era un animal. Los pasos eran humanos. Pasos lentos, calculados, casi sincronizados con el ruido de la marea. Matías ladeó la cabeza, intentando identificar la dirección. Pero cada vez que creía tenerla, el sonido se desplazaba, envolviéndolos. «Lu», susurró, «no estamos siguiendo a Ramil. Entonces, ¿qué estamos haciendo?» «Entrando en el territorio de alguien más». De pronto, un golpe seco resonó detrás. Algo tocó el bote de ellos. Algo que no venía de Ramil. Lucía giró la cámara a toda prisa, pero solo captó un destello de agua moviéndose. Entonces ocurrió. Ramil escuchó el ruido. Se volvió hacia ellos y los vio. Su rostro se ensombreció. No de rabia, de miedo profundo. «Regresen», susurró con un hilo de voz urgente. «No deberían estar aquí». Pero antes de que pudiera remar hacia ellos, una corriente súbita desplazó su bote unos metros hacia el claro. Ramil perdió el control del remo. La lona cayó al agua, flotando apenas un segundo antes de hundirse. Lucía quiso grabar. Matías quiso acercarse. El manglar decidió otra cosa. Una raíz invisible atrapó el costado de su bote, inclinándolo con violencia. Lucía cayó hacia adelante, Matías hacia atrás. La embarcación giró apenas unos grados, pero lo suficiente para desestabilizarlo todo. El agua se tragó el equilibrio, el control y la calma en un solo gesto. Lucía sintió la cámara escurrirse de sus manos. Matías perdió el remo. El bote giró de nuevo, y se separaron. Ella quedó atrapada en una zona de raíces densas. Él fue arrastrado por la corriente lateral que se formaba entre dos canales. Se vieron un instante antes de que la vegetación los tragara en direcciones opuestas, y el manglar, silencioso, cerró la puerta detrás de ellos. El agua estaba helada en la piel de Lucía, pero lo que realmente la paralizó fue la falta de control, la sensación de que el manglar la arrastraba hacia donde quería, no hacia donde ella necesitaba ir. Quiso llamarlo por su nombre, pero la voz se le rompió antes de salir. Apenas logró escuchar el eco lejano de Matías, un sonido confuso que se deshizo entre las raíces. «Respira», se dijo. «Respira primero». Trató de impulsarse hacia arriba. Sus manos encontraron una raíz firme y logró apoyarse sobre ella. La cámara no estaba. Había quedado en algún punto oscuro del agua, pero en ese momento no importaba. Tenía que mantener la cabeza fría si quería salir de allí y encontrar a Matías. A su alrededor, el manglar formaba un laberinto de brazos retorcidos. La luz entraba apenas en fragmentos, dibujando líneas verdes sobre el agua turbia. El aire olía a sal, lodo y una nota metálica persistente que ya había sentido antes, como si algo fermentado se escondiera entre las sombras. Lucía tragó saliva y comenzó a moverse. Cada paso era complicado. El fondo no era plano, a veces firme, otras veces un pozo de barro que la hundía hasta las rodillas. Escuchaba insectos, goteos, el roce de hojas,
y algo más. Algo rítmico, como un chapoteo suave a lo lejos. No lo reconocía, pero sabía que no pertenecía al viento ni a un animal pequeño. Era humano. Tenía que serlo. «Matías», susurró apenas audible. El sonido se detuvo. Ella también. El silencio que siguió fue tan completo que le vibró en el pecho. Después, unos pasos lentos, arrastrados. Lucía apretó los dientes. Ese caminar no era de él. Decidió moverse hacia otra dirección, guiada por la intuición más básica. Alejarse de lo que la buscaba. Se internó entre raíces más gruesas, tratando de evitar hacer ruido. Pero cada movimiento parecía amplificado en ese espacio cerrado. Cada vez que rozaba una rama, el crujido se extendía como si el manglar tuviera pulmones propios. Matías, por su parte, fue arrastrado por una corriente tan súbita que no tuvo tiempo de reaccionar. Cuando logró sujetarse de una raíz baja, estaba en un canal diferente, más estrecho, casi sin espacio para ponerse de pie. Respiró hondo, temblando por el esfuerzo. Le ardían los brazos. Miró alrededor buscando a Lucía. Nada, solo ese verde espeso, húmedo, que parecía tragarse la distancia. «¡Lucía!», gritó. El sonido chocó contra las paredes naturales del manglar y volvió en forma de un eco suave, burlón, casi irreconocible. Matías sintió el pánico tomar forma. No por él, sino por ella. Siguió la corriente contracorriente como pudo, caminando por las orillas de raíces que se entrelazaban como escaleras incompletas. De pronto, vio algo pegado a un tronco, una cinta negra, la de Lucía, la que usaba para sujetar la cámara a su muñeca. La tomó con mano temblorosa. Estuvo aquí, hace poco. Algo crujió detrás de él. Se giró. Entre dos raíces, muy cerca, había un hombre. Los ojos hundidos, la ropa pegada al cuerpo por la humedad. No lo conocía. No era Ramil. No era nadie de la aldea que hubiera visto antes. El hombre lo miraba sin expresión, como si evaluara su presencia. Matías levantó las manos instintivamente. «Solo estoy buscando a mi pareja», dijo con voz tensa. «Se separó cuando volcamos. No queremos problemas». El hombre no respondió. Sus pupilas bajaron hacia la cinta en la mano de Matías. Luego hacia la marca de la red de contrabando, que se había enganchado en su pantalón durante la caída. Una fibra gruesa, difícil de ignorar. Los ojos del desconocido cambiaron entonces. Se endurecieron. «No debes estar aquí», dijo con un acento marcado, voz baja y áspera. Matías sintió el hilo helado del peligro recorrerle la columna. «Solo quiero encontrarla», insistió. El hombre dio un paso, no agresivo, pero firme. Matías retrocedió. El desconocido ladeó la cabeza, como si escuchara algo detrás de Matías. Entonces murmuró, casi para sí mismo: «La marea vuelve a subir», y sin decir más, se dio la vuelta y desapareció entre las raíces, moviéndose con una facilidad que no parecía humana, sino adquirida a fuerza de años en ese laberinto. Matías se quedó temblando, sin saber si lo habían ayudado o advertido. Un sonido lejano lo puso en alerta. Un chapoteo distinto, irregular, como alguien caminando herido o arrastrando algo. No sonaba a Lucía, no sonaba a Ramil, no sonaba a nadie que él quisiera encontrar. Se armó de valor y siguió adelante. Lucía, por su parte, alcanzó una zona alta del manglar. Se apoyó en un tronco para respirar. Desde allí pudo ver algo que antes la corriente no le permitió ver. Un pequeño claro con marcas en la tierra, como si algo, o alguien, hubiera sido arrastrado hasta un hueco oscuro entre raíces gruesas. La forma del surco era grotescamente familiar, el arrastre de un cuerpo, y junto al hueco, algo que congeló su sangre, la lona de Ramil, la misma que él había sacado del agua, abierta, vacía, pero no por mucho tiempo. Un ruido profundo salió de ese hueco. No un animal, una respiración humana, entrecortada, herida, como alguien escondido allí, o atrapado. Lucía sintió el mundo hacerse más pequeño, y entonces, desde la oscuridad, una mano salió y tocó el barro. Lucía retrocedió un paso, con la respiración atascada en la garganta.
La mano que había emergido del hueco estaba cubierta de barro y temblaba como si cada movimiento costara un esfuerzo descomunal. No era una visión sobrenatural ni un gesto imposible. Era la mano de alguien vivo, alguien que llevaba demasiado tiempo atrapado allí. «Hola», susurró ella, incapaz de elevar la voz. La mano se apoyó en la raíz, buscando fuerza, intentando salir. Lucía miró alrededor. No había nadie más, ninguna figura vigilando. El manglar parecía contener la respiración, expectante. Ella se arrodilló despacio, manteniendo la distancia suficiente para escapar si algo iba mal. «¿Puede oírme?» «Ay». La voz era un hilo humano, quebrado. Lucía tragó saliva. «Voy a ayudarlo, ¿sí?» No sabía si debía hacerlo. No sabía quién era, ni cómo había llegado ahí. Pero la urgencia del cuerpo tembloroso no dejaba espacio para dudas morales. Se acercó lo suficiente para tomar la muñeca embarrada y, con cuidado, ayudó a la persona a incorporarse. La figura salió lentamente del hueco. Era un hombre joven, más delgado de lo normal, con la ropa hecha jirones y un olor a humedad profunda, como si hubiera pasado horas o días en ese escondite improvisado. Su rostro estaba marcado por el cansancio extremo y por un miedo que no necesitaba palabras. Lucía lo sostuvo por el brazo. «¿Qué le pasó? ¿Quién hizo esto?» El hombre intentó hablar, pero la voz se quebraba. «Ellos... no debía...» Respiró hondo, como si decirlo fuera una carga imposible. No debía ver nada. Lucía sintió un frío recorrerle el estómago. «¿Quiénes son ellos?» El hombre negó lentamente, con un gesto casi infantil. No puedo decirlo aquí». Se llevó una mano al pecho, como si le doliera respirar. La piel tenía marcas circulares, como si hubiera quedado atrapado en redes similares a las que Lucía había visto. No eran heridas abiertas, sino señales de sujeción, de captura. Lucía iba a ayudarlo a levantarse por completo cuando un sonido la paralizó. Pasos en el agua, lentos, calculados, demasiado cerca. Miró hacia el canal que había cruzado minutos antes. Las sombras se movían entre las raíces, como si alguien los estuviera rodeando. El hombre agarró el brazo de Lucía con una fuerza sorprendente. «No me encontraron porque la marea bajó», susurró con terror puro. «Pero ya viene. La marea. Y ellos». Lucía abrió los ojos, tratando de procesar. ¿Quién lo había escondido ahí? ¿Estaban buscando a ese hombre? ¿O estaban buscando algo que él había visto? Lucía quedó inmóvil. El hombre herido se aferró a su brazo con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en la piel. Entre las raíces, la sombra de Ramil se definió con más claridad. Hombros tensos, respiración pesada, machete colgando a un costado, no levantado, pero demasiado a mano como para ignorarlo, y detrás de él, dos figuras más avanzaban en silencio. No hablaban, no se apresuraban. Se movían con la familiaridad de quien conoce cada desnivel del manglar. Lucía sintió cómo el hombre herido se encogía a su lado, como si esperara un castigo inevitable. Ramil se detuvo a unos metros. Sus ojos pasaron de Lucía al hombre, luego al hueco entre las raíces. Entendió la escena en un instante, y algo cambió en su expresión, una mezcla de rabia y desesperación, como si ambos sentimientos lo tironearan hacia lados opuestos. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó, no a ella, sino al hombre herido. El hombre abrió los labios, pero no respondió. Lucía sintió su cuerpo temblar. Ramil dio un paso más. Ella retrocedió uno. «No vine por ustedes», dijo Ramil, con la voz tensa, casi quebrada. «Vine por él». Lucía apretó la mandíbula. «Está herido. Estaba escondido. Alguien lo estaba cazando». Ramil apretó los dientes como si esa palabra lo hiriera más que cualquier acusación. «Lucía, ¿no entiendes?» Él vio algo que no debía ver. El hombre reaccionó de inmediato. «No vi nada. Solo estaba pescando. No sabía que estaban ustedes». Uno de los hombres detrás de Ramil lo interrumpió con una mirada. Era una mirada seca, acostumbrada a controlar a otros sin necesidad de voz. Levantó la ceja apenas unos milímetros, y Ramil bajó la vista como si hubiese recibido una orden muda. Lucía entendió entonces.
Ramil no era el líder, solo era el que cargaba con la culpa, o con la deuda. Lo encontraron antes de que pudiera avisarles, dijo Ramil, evitando mirarla. Lo estaban siguiendo desde la noche en que... Se detuvo. Lucía se acercó medio paso. ¿Qué pasó esa noche? Uno de los hombres, el de la mirada dura, intervino. No es asunto suyo. Ya vieron demasiado. Ya se metieron demasiado. Le hablaba directamente a Lucía, pero sus ojos evitaban los suyos, como si temiera encontrar honestidad donde él solo tenía sombras. Lucía sintió un impulso. Proteger al herido, retroceder, buscar a Matías, escapar. Pero la adrenalina la mantuvo firme. ¿Qué hicieron con Dalisay?, preguntó. El silencio cayó como un golpe. El hombre herido gimió apenas, como si ese nombre fuera una herida abierta. Ramil cerró los ojos un instante, apretando los párpados. Dalisay se metió donde no debía, susurró. Igual que ustedes. Lucía sintió un vértigo interno. ¿Lo mataron? Ramil abrió los ojos. Estaban húmedos, miedo, pero no de tristeza, murmuró. La marea lo llevó. Yo no quise. El líder lo interrumpió con un gesto brusco. Ramil, basta. Lucía miró a los tres. Había tensión entre ellos, una jerarquía rota, una culpa repartida, y entendió algo crucial. No querían matarlos. No aún. No si podían controlar qué sabían, qué grababan, qué podían llevarse de la aldea. El hombre herido, de pronto, reunió fuerzas para hablar. La última noche, vi a 3 hombres con sacos. No eran pescadores. No eran de aquí. Traían una caja. La abrieron en el claro. Tenían pepino de mar. Y algo más. Algo vivo. Yo corrí. Pero ellos también me vieron. Ramil maldijo por lo bajo. El líder dio un paso más, su sombra engullendo parte de la luz. Él es un riesgo. Ustedes son un riesgo. Y la marea está subiendo, así que van a volver a la aldea. Ahora. Sin grabaciones, sin preguntas. Lucía sintió un estallido de pánico. Mi pareja está aquí, separado. No me voy sin él. El líder no reaccionó. Ramil, sí. Un parpadeo. Una culpa. Una duda. Él está vivo, dijo Ramil con convicción tensa. Lo escuché. Está en el canal alto. Pero si sube la marea no podrá salir. Lucía sintió el corazón golpearle con fuerza nueva. Matías estaba vivo, pero atrapado, y el tiempo era su enemigo más inmediato. El líder avanzó, estirando una mano hacia el herido. Lucía lo interrumpió colocándose enfrente sin pensarlo. Fue un segundo de puro instinto. El hombre la miró con frialdad irritada. «¿No entiendes dónde estás metida?» «Sí entiendo», respondió Lucía. «Ustedes temen más a lo que escondieron que a nosotros». El silencio se tensó. En ese momento, un sonido repentino cortó la escena. Un golpe de agua fuerte, como si alguien hubiese caído o como si algo grande hubiese sido arrastrado. Ramil giró hacia la izquierda, inquieto. El líder frunció el ceño. Y Lucía entendió que el ruido no era animal. Era humano. Matías. El hombre herido soltó un quejido débil. La marea ya empezó a subir. Lucía sintió que el tiempo se aceleraba. El líder tomó una decisión visible en su rostro. Ramil, llévala a la aldea. Ahora. Nosotros nos encargamos de él. Pero Ramil no se movió. Por primera vez lo miró directamente a los ojos. Y no obedeció. Ramil no obedeció. No hizo siquiera el gesto de empezar a hacerlo. Permaneció clavado en el barro, los pies hundidos hasta el tobillo, la mirada fija en el líder como si aquella fuera la primera vez que realmente se enfrentaba a él. Los otros 2 hombres intercambiaron una mirada rápida, tensa, esperando la reacción del jefe. Lucía lo notó. Ese segundo exacto en el que Ramil decidió dejar de ser cómplice para convertirse en alguien peligroso, no para ellos, sino para la operación que todos querían proteger. «Ramil», gruñó el líder con la voz más baja y más oscura que antes. «Llévala. No discutiremos esto frente a extraños». Ramil no parpadeó. «Él está vivo», dijo, señalando hacia donde había venido el sonido. «Y no voy a dejar que la marea lo termine de arrastrar». El líder dio un paso hacia él, elevando la sombra de su cuerpo sobre la superficie del agua. «Si no haces lo que te digo,
La aldea pagará por tu estupidez. Ramil apretó la mandíbula. La aldea ya ha pagado demasiado. Lucía vio el temblor en los dedos del hombre herido, apoyado en una raíz. Todo su cuerpo parecía tensarse como un animal listo para huir, aunque no tuviera fuerzas para hacerlo. El líder entonces miró a Lucía, luego a Ramil, y luego al manglar. Estaba tomando una decisión, y no era buena. «Ustedes», dijo a los dos hombres detrás de él, «vayan por el otro. Si aún respira, tráiganlo. Y si no...» Dejó la frase morir, pero el silencio terminó la oración por él. Los dos hombres se movieron de inmediato, rápidos y en silencio, desapareciendo entre las raíces como si el manglar fuera su hogar. Lucía sintió que el tiempo se le escurría entre los dedos. Si esperaban a que esos hombres encontraran a Matías, vivo o muerto, no habría segunda oportunidad. Entonces Ramil la miró. Una mirada breve, pero cargada de algo que no había mostrado hasta ahora. Decisión. «Sígueme», susurró. «No tenemos mucho tiempo». El líder dio un paso para interponerse, pero Ramil se movió con una rapidez inesperada. Con el mango del machete, no la hoja, golpeó el tronco a su lado, levantando lodo y agua en un chorro que salpicó al líder en el rostro. Fue un acto de distracción, no de violencia. El hombre retrocedió un segundo suficiente. «¡Corre!», dijo Ramil. Lucía tomó al herido por el brazo y lo ayudó a avanzar como pudo. Ramil se colocó detrás de ellos, cubriendo el escape, su respiración agitada mezclándose con el ruido creciente de la marea. El líder maldijo, limpiándose el barro de la cara, y los persiguió. Pero el laberinto del manglar hacía que cada raíz fuera una barrera y cada sombra un potencial obstáculo. Lucía avanzaba con dificultad, cargando el peso del hombre que apenas podía sostenerse. El terreno era traicionero, hundimientos de barro, raíces que parecían brazos, agua subiendo por centímetros. «Por aquí», dijo Ramil señalando un canal estrecho. «Ataja hacia el canal alto». Él debe haber quedado atrapado allí. Lucía sintió la urgencia en esas palabras. «¿Conoces un camino?» «Lo suficiente». El hombre herido tropezó, casi cayó, pero Lucía lo sostuvo. «Resista», le dijo. «Solo un poco más». Los sonidos detrás de ellos aumentaron. Pasos rápidos, agua removida, voces intentando ubicarlos. El líder ya no trataba de ocultar su presencia. «¡Ramil!», bramó furioso. «¡Te vas a arrepentir!». Ramil no respondió. Solo apretó el machete con más fuerza. Doblaron por un corredor natural hecho de raíces entrelazadas. La luz era gris, filtrada, como si el sol estuviera dudando. Y entonces, antes de que Lucía pudiera procesarlo, escucharon un grito. No era un grito desesperado, sino uno ahogado, golpeado por el agua. «¡Matías!», exclamó Lucía sintiendo que algo dentro se le rompía. Ramil aceleró. El hombre herido intentó hacerlo también, pero se hundió. Ramil lo levantó sin perder tiempo y lo empujó hacia Lucía. «Ayúdalo a salir. Yo voy por él». Lucía quiso protestar, pero no alcanzó. Ramil ya se había lanzado hacia la zona del sonido, salpicando barro y agua. Ella sostuvo al herido y avanzó tan rápido como podía, siguiendo la dirección del grito. El canal alto apareció, un corredor angosto donde el agua formaba remolinos, atrapando cualquier cosa que cayera allí. Y entre esos remolinos vio una figura intentando mantenerse a flote. Matías. Su hombro estaba atrapado entre dos raíces, y la corriente le golpeaba el costado, obligándolo a luchar por cada respiración. «Lucía», alcanzó a decir con voz desgarrada. Ella soltó un sollozo involuntario. «Aguanta, aguanta, Matías». Ramil llegó primero. Se lanzó al agua, hundiéndose hasta el pecho. Luchó contra la corriente y agarró a Matías por debajo del brazo, tratando de liberarlo. Pero la raíz estaba apretada por la presión de la marea creciente. «Necesito que tires cuando te lo diga», ordenó. Lucía dejó al herido apoyado en un tronco, que se desplomó exhausto, y se metió al agua sin pensarlo. El frío le cortó el aliento. «Dime cuándo», dijo. Ramil contó. 1, 2, ahora.
Lucía tiró del brazo libre de Matías. Ramil tiró del torso. La raíz cedió apenas 1 centímetro, pero fue suficiente. Matías salió disparado hacia adelante, chocando contra Lucía y hundiéndose con ella un instante antes de salir jadeando a la superficie. Los tres se apoyaron en las raíces, temblando, empapados, respirando como si les faltara el aire desde hacía horas. Lucía tocó el rostro de Matías, temblorosa. ¿Estás bien? Él asintió torpemente. Creí que no iba a... Pero antes de que pudiera terminar, Ramil miró hacia atrás con horror. El líder y los otros 2 hombres estaban cerca, muy cerca, y la marea seguía subiendo. El agua seguía subiendo, centímetro a centímetro, como una amenaza silenciosa que ganaba terreno sin prisa pero sin pausa. Lucía, Matías y el hombre herido respiraban con dificultad, apoyados en las raíces, mientras Ramil se giraba hacia el sonido de pasos apresurados y ramas quebrándose. El líder y sus 2 hombres emergieron de entre la vegetación, avanzando con una determinación peligrosa. No gritaban, no corrían, solo caminaban con la seguridad de quien domina ese terreno como un depredador que ya decidió su presa. «Se acabó», dijo el líder con una voz fría que no necesitaba elevarse. Ramil dio un paso enfrente de Lucía y Matías, como si su cuerpo fuera la única barrera posible. Tenía el machete aún en la mano, pero no lo levantó. Lo sostenía con la tensión de quien sabe que usarlo sería su peor opción. «Déjalos ir», exigió. «No tienen nada que llevarse. No tienen pruebas». El líder soltó una risa breve, amarga. «Tienen ojos, tienen memoria. Eso es suficiente». Lucía sintió la garganta cerrarse. Matías se incorporó con dificultad, apoyándose en ella. El hombre herido, débil como un trapo húmedo, apenas podía mantenerse consciente. «No queremos nada de ustedes», dijo Lucía. «Solo salir de aquí. Nada más». El líder la observó con detenimiento. Ese tipo de mirada que busca grietas, miedo, debilidad. Algo en sus ojos, sin embargo, se tensó. Estaba evaluando si la negociación valía la pena, o si el silencio absoluto era la única salida. Los hombres a su lado se movieron un poco. Uno de ellos abrió una cesta, dejando ver redes húmedas cubiertas con fango y restos viscosos de pepino de mar. El olor era fuerte, penetrante. Lucía entendió más de lo que quería. Especies protegidas, tráfico nocturno, dinero grande, miedo más grande aún. Ramil habló entonces con una calma desesperada. «No voy a dejar que se los lleven». «No te estamos pidiendo permiso», replicó el líder. El agua subió otro tramo. Ahora les llegaba a las rodillas. El manglar se estrechaba a su alrededor, como si cerrara filas. Y de pronto, entre ese silencio tenso, se escuchó un sonido que ninguno esperaba. Un motor. Lejano, pero claro. Alguien estaba llegando desde la aldea. Los hombres se tensaron. No era normal. Nadie se acercaba al manglar en plena subida de marea. Nadie excepto... «Los pescadores», susurró el hombre herido con un temblor en la voz. «Ellos vienen cuando sospechan. Vienen a ver quién está aquí». El líder cerró los puños. No querían testigos adicionales. No querían explicaciones. No querían ser descubiertos por su propia gente. Su mirada se volvió un filo de decisión. «Esto termina aquí». Ramil dio un paso adelante, colocándose justo entre él y la pareja. Su decisión estaba tomada. Lucía lo vio en sus ojos. Ese tipo de mirada que aparece cuando ya no se teme perder algo propio, sino cargar con una culpa de años. «¿Ella no tiene la culpa?», dijo Ramil. «Él tampoco. Ni siquiera sabían qué buscaban». «Por eso mismo», respondió el líder, «es más fácil evitar que lo sepan». Los otros 2 hombres comenzaron a rodearlos lentamente, formando un semicírculo. El nivel del agua subía, dificultando cada movimiento. Lucía sintió su respiración acelerar. Matías buscaba con los ojos un escape que no existía. Ramil apretó el machete. Lucía notó que su mano temblaba no de miedo, sino de decisión. «Llévense al herido», dijo Ramil rápido sin mirar atrás. «Sigan el canal recto. La corriente los llevará a la orilla. No miren atrás. No se detengan». «Ramil»,
empezó Lucía. «Váyanse», rugió él. El líder avanzó, rápido, como si temiera perder el control de la situación, pero Ramil también se movió. No atacó, no golpeó, simplemente empujó a Lucía y Matías hacia la abertura del canal, obligándolos a perder el equilibrio y dejarse arrastrar por la corriente. Fue brusco, pero certero. Lucía sintió el cuerpo deslizarse en el agua. Matías la sostuvo. El herido cayó también, y ella lo atrapó con el brazo libre. El agua los tomó como un torrente inesperado, arrastrándolos hacia la salida del manglar. Antes de perder de vista a Ramil, Lucía lo vio plantarse frente al líder, levantando por primera vez el machete, no para atacar, sino para bloquear el paso y ganar segundos vitales. Segundos que podían costarle todo. El ruido del motor se hizo más intenso. Los gritos detrás también. La corriente empujaba con fuerza. Lucía casi se golpeó contra una raíz. Matías la sostuvo. El herido balbuceaba entre delirios. Y entre todo ese caos, solo un pensamiento ardía en el pecho de Lucía. Ramil sobreviviría a esa decisión. El canal desembocó abruptamente en una zona más abierta. La luz del sol apareció por fin, y a lo lejos, un bote de pescadores avanzaba hacia ellos. Pero detrás, desde el manglar, se escuchó un grito ahogado, un choque de cuerpos, un golpe de machete contra madera, y luego, nada. El canal abrió paso a una corriente más mansa, que los empujó hacia una zona donde la luz por fin alcanzaba el agua. Lucía sintió el sol en la piel como un shock, una señal de que seguían vivos, aunque cada músculo temblara como si no perteneciera a su cuerpo. Matías nadaba con dificultad, aún recuperándose del golpe y del esfuerzo por mantenerse a flote. El hombre herido, sostenido entre ambos, respiraba a ráfagas cortas, como si cada inhalación fuera una decisión a punto de quebrarse. El bote de pescadores se acercaba. Eran 4 hombres, todos con rostros tensos, ninguno sorprendido de encontrarlos allí. Lucía reconoció a 2, los mismos que habían evitado responderles desde el primer día, pero ahora no había evasión en sus miradas. Había alarma, y algo más, una sospecha dirigida no solo hacia ellos, sino hacia el interior del manglar. «¿Qué pasó?», preguntó uno de ellos extendiendo la mano para ayudar a subir al herido. Lucía subió primero, casi arrastrada por la fuerza de los pescadores. Matías entró detrás, jadeante. Cuando levantaron al hombre herido, los pescadores intercambiaron miradas silenciosas. Uno murmuró algo en su lengua, un comentario breve que Lucía no entendió, pero cuyo tono no necesitaba traducción. Reconocían al herido, y lo que eso implicaba. «¿Dónde está Ramil?», preguntó Matías, todavía con la voz entrecortada. Los pescadores no respondieron. El motor rugió suavemente, y el bote dio media vuelta hacia la aldea. Pero antes de que la corriente los alejara del manglar, se escuchó un ruido profundo desde el interior. Un golpe, una madera partiéndose, un grito breve y sofocado. Después, solo silencio. Lucía sintió el pecho apretarse. Matías la miró, sin aliento. El herido cerró los ojos, como si ya supiera. Uno de los pescadores habló finalmente, sin girarse hacia ellos. No deberían haber entrado ahí. Lucía no pudo contenerse. Nos atacaron. Nos persiguieron. Ramil nos salvó. ¿Qué está pasando en esa aldea? El hombre soltó el aire por la nariz. No era desprecio. Era resignación. Hay cosas que no se cuentan a extraños. Cosas como ¿qué?, insistió Matías. Contrabando. Gente desaparecida. ¿Amenazas? Una sombra cruzó el rostro del pescador, pero no confirmó nada. Solo murmuró. Hay quienes creen que guardar silencio es proteger. Otros creen que es sobrevivir. Lucía apretó los puños. Ramil no intentaba protegerse. No hoy. Los pescadores intercambiaron miradas de nuevo. Uno finalmente dijo, Ramil era buen hombre, pero cometió errores, y a veces los errores no se perdonan aquí. El herido abrió los ojos, apenas. Él no fue quien. La frase se deshizo entre sus labios. «No hables», dijo uno de los pescadores, aunque sin agresividad. El bote salió completamente del manglar y tomó la dirección de la aldea. Desde allí,
Lucía podía ver el muelle de madera, con algunas personas reunidas, todas en silencio, todas mirando la embarcación que se acercaba como si esperaran algo que no se atrevían a pedir. La tensión se derramó sobre la escena como una sombra, un presagio sin forma. Al acercarse, dos mujeres corrieron hacia el herido. Una lloró sin sonido, como si hubiese entendido todo solo al verlo. La otra se llevó las manos al rostro. Nadie mencionó a Ramil. Nadie preguntó por él. Lucía sintió el vacío crecer en el pecho. Matías buscó su mano y la apretó, entendiendo sin palabras. Cuando bajaron del bote, el anciano que los había saludado el primer día se acercó, caminando con lentitud. «Ustedes ya no deben quedarse», dijo, sin hostilidad, pero con un peso enorme en cada sílaba. Lo que pasó, lo que vieron, no traerá respuestas aquí. Lucía quiso insistir, quiso exigir que alguien dijera algo. Quiso preguntar por Ramil, por lo que había pasado con los hombres del manglar, por la lona que había quedado flotando, por la red hundida, por el rumor nocturno de pasos. Pero nadie estaba dispuesto. Nadie se acercaba demasiado. Nadie decía la palabra contrabando. Nadie decía Dalisay. Nadie decía Ramil. Y ese silencio colectivo era más fuerte que cualquier confesión. Los pescadores volvieron al bote sin mirar atrás. La aldea se cerró sobre sí misma, como una ostra que ha decidido no abrirse más. Lucía apretó la cámara húmeda que uno de los pescadores había encontrado a la deriva y devuelto sin comentario. Cuando la encendió, el aparato chisporroteó, pero prendió. En la pantalla apareció un fragmento de imagen, captado sin intención durante el caos. Un bote pequeño, moviéndose entre la bruma. Una figura que no era Ramil. Una caja alargada, cubierta con lona. Un movimiento brusco. Un destello metálico. Y luego, la imagen se cortaba. Lucía sintió un escalofrío subirle por la espalda. Matías también lo vio. Ambos sabían lo que significaba. Había alguien más. Un cuarto hombre. Alguien que nunca vieron en la aldea, pero que estuvo en el manglar esa noche, y que seguía ahí afuera, quizás vigilando, quizás esperando. La aldea parecía sostener el aire, como si todos aguardaran un desenlace que preferían no presenciar. Lucía y Matías recogieron sus cosas en silencio, conscientes de que quedarse sería insistir en un territorio que claramente no quería ofrecer explicaciones. Cada mirada que recibían era un recordatorio de lo mismo. Habían visto demasiado y entendido apenas una fracción. Mientras caminaban hacia el muelle, el sonido del agua golpeando la madera los acompañaba como un pulso irregular. Los pescadores evitaban cruzarse con ellos. Las cabañas estaban cerradas. El olor a sal y barro seguía impregnando el aire, pero ahora parecía mezclarse con algo más. La sensación de que la historia de ese lugar no terminaba con ellos y quizás nunca había comenzado realmente para extranjeros. Matías tocó el hombro de Lucía. «¿Estás lista?», preguntó en voz baja. Lucía no respondió de inmediato. Sostenía la cámara dañada entre las manos. Sabía que gran parte del material se había perdido, que algunos archivos estaban corruptos o demasiado borrosos. Pero había uno que no sabía cómo interpretar. Lo reprodujo de nuevo mientras esperaban al hombre que los llevaría de vuelta al puerto principal. La grabación comenzaba con interferencias. Luego, una imagen temblorosa, agua oscura, raíces moviéndose como brazos flexibles. La cámara estaba flotando, captando el entorno sin dirección. De pronto, un bote apareció parcialmente en el cuadro, moviéndose sin remos, empujado por la corriente. La lona sobre él estaba mal amarrada, dejando ver una caja de madera húmeda. Y ahí, por un instante, una figura inclinada sobre la caja. Un rostro apenas visible. Lucía pausó el video. Matías lo miró detenidamente. «No es Ramil», dijo él. Lucía negó lentamente. «No, tampoco es uno de los hombres que nos persiguió. Es alguien más, alguien que nunca vimos en el pueblo». Había algo inquietante en esa silueta. Una postura diferente, una forma de moverse que no coincidía con los hombres que conocieron. Un cuarto actor en aquella operación nocturna, silenciosa y peligrosa. Lucía adelantó unos segundos.
El bote desaparecía entre la bruma. La caja se movía, como si algo dentro siguiera vivo. Matías tragó saliva. ¿Crees que ahí iba? El nombre no salió. Dalisay flotaba entre ellos como una presencia ausente, pero la verdad permanecía incompleta. Lucía cerró la cámara. No lo sé, y ellos no quieren que lo sepamos. Un pescador se acercó. Es hora, dijo simplemente. Mientras subían al bote, el hombre herido era atendido por familiares cerca de la orilla. Nadie los miraba directamente. Nadie mencionaba a Ramil. Ninguna voz preguntaba por él. Parecía que la aldea había decidido borrar su nombre antes de que siquiera ellos se marcharan. El motor arrancó. El manglar quedó atrás, quieto como si nunca hubiera abierto sus sombras. La aldea se volvió un punto distante en la costa. Matías entrelazó los dedos con los de Lucía. Ni uno de los dos habló. Había algo que ambos sentían, aunque no quisieran admitirlo. Esa historia no estaba terminada. Simplemente había decidido dejarlos ir. Cuando al fin llegaron al puerto principal, Lucía revisó la cámara una última vez. Un archivo nuevo había aparecido. Uno que no recordaba haber grabado. Solo audio. Distorsionado. Lleno de ruido. Al reproducirlo, una voz emergió entre la estática. Una voz masculina, nerviosa, susurrando algo corto, apenas audible. No fui yo. Él no murió ahí. No estaba solo. Matías levantó la mirada. Lucía sintió un estremecimiento recorrerle la columna. El archivo terminó abruptamente, sin fecha, sin origen claro. El mar seguía golpeando el muelle. La brisa olía a sal. Todo parecía normal, pero ambos sabían que aquella última grabación no era un error. Alguien la había dejado allí. Alguien que no quería desaparecer del relato. Alguien que aún temía ser encontrado. El manglar, la aldea, Ramil, el hombre herido, la caja. Nada estaba completamente resuelto, y mientras se alejaban del muelle, Lucía no pudo evitar mirar una última vez hacia el horizonte, preguntándose qué parte de toda esa historia seguiría oculta bajo el agua, qué parte seguiría viva. Mientras tanto, Matías seguía avanzando entre raíces más altas, llevando la cinta de Lucía apretada en su puño como un ancla emocional. Cada sonido detrás de él hacía que se girara de golpe, pero nunca veía a nadie. El manglar parecía jugar con su percepción, repitiendo algunos sonidos pero tragándose otros. Entonces encontró otra señal, una marca circular en un tronco, un corte profundo, hecho con machete, formando una especie de indicación. No era un símbolo ritual ni nada folclórico. Era un marcador, un punto de encuentro. «Aquí se reúnen», murmuró Matías. Justo cuando se acercó para inspeccionar mejor, un ruido lo obligó a agazaparse. Voces. No muy lejos. Se escondió detrás de un tronco grueso y escuchó. Eran al menos 2 personas, hablando en voz baja. No entendía todo, pero captó fragmentos suficientes. Lo buscaron toda la noche. No debe salir del manglar. Si lo encuentran los de afuera. Un silencio breve. Ramil no debió venir hoy. Matías sintió un golpe de adrenalina. Estaban hablando de Ramil, y del hombre desaparecido, y de los de afuera. ¿Ellos? Trató de ver entre las hojas, pero solo distinguió siluetas. Los hombres llevaban cestas alargadas, cubiertas con lonas. No eran cestas comunes. Parecían preparadas para transportar algo vivo, quizás especies protegidas, quizás algo más. El corazón de Matías latió con fuerza, pero se mantuvo inmóvil. Había encontrado la confirmación. No era una sospecha. Era una operación clandestina y peligrosa. De vuelta con Lucía, el hombre herido intentó ponerse de pie, pero casi cayó. Ella lo sostuvo. «Tenemos que movernos. Mi pareja está en algún punto de este manglar. ¿Puedes caminar?» Él asintió apenas. Lucía lo ayudó a avanzar unos pasos, pero la luz cambió. Una sombra se proyectó desde la izquierda, larga, definida. Alguien estaba allí, muy cerca. «Lucía», susurró el hombre temblando. «No los deje encontrarme. Ellos creen que yo hablé». Lucía sintió el corazón golpearle las costillas.
La sombra se acercó un poco más, y aunque no pudo ver el rostro, reconoció la postura, la forma de sostener el machete, la forma de caminar. Ramil, pero no venía solo.